hermanos. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 2, hermanos. Hoy día vamos a estar viendo la presentación de Jesús en el templo, hermano. Quisiera que fuéramos para allá. Lucas capítulo 2. Vamos a estar viendo del versículo 21 hacia el versículo 24. Ok, hermano. Lucas capítulo 2, versículo 21 al versículo 24. Regularmente nosotros, hermanos, en la iglesia hablamos y usamos en nuestro vocabulario cristiano la palabra Señor repetidas veces. Cantamos canciones acerca del Señor, decimos literalmente en las oraciones, gracias Señor, damos gracias a Dios por muchas cosas, diciendo gloria a Dios, gloria al Señor, y es literalmente una palabra que usamos mucho en nuestra vida, que usted quizás ni se da cuenta, porque ya ha transformado como esa parte inherente suya de decir, Señor, cuando está en la iglesia, venimos a alabar al Señor, venimos a escuchar la palabra del Señor, venimos a dar nuestras ofrendas al Señor, venimos a escuchar todo con respecto a eso. Pero ¿por qué menciono esto importante? Porque vemos acá, hermano, que la palabra en sí no es tan simple como parece. No estamos haciendo una simple declaración de la persona de Jesús. No estamos haciendo una simple declaración de la persona de Dios. Estamos diciendo que este Señor es quien gobierna nuestra vida. Estamos hablando de que en el tiempo antiguo, ser el Señor de alguien, que el Señor fuera de alguien era como un amo, alguien que tenía control sobre la persona. Que así, hermano, como nosotros entendemos que quizás un mayordomo puede decirle Señor a su amo, algo parecido, hermano, en el que la persona está subordinada a la voluntad del Señor. Y sin duda nosotros, hermano, necesitamos entender que en nuestra vida Jesús debe ser el Señor de ella. De que si usted va a vivir para alguien, que sea para el Señor. No para usted, ni su pareja, ni otra persona, no. Para el Señor vivimos. Porque así dice que si anhelamos vivir o morir por Él, debemos hacerlo, hermano. Debemos estar con Él cada día de nuestra vida. Y encontramos solo, vamos a ver una lectura, como es un pasaje un poquito corto, vamos a ver estos 4 textos y fíjese cuántas veces aparece la palabra Señor. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Acá encontramos nosotros, hermanos, que la verdad Jesús dijo en Mateo 5 que Él vino para cumplir la ley. Los líderes judíos, los fariseos, los saduceos decían que Él iba en contra de la ley, porque Él hacía cosas que parecían no estar conforme a la ley. Hacían cosas que, debido a los mandamientos de los hombres, parecían no estar cumpliendo la ley del Señor. Sin embargo, por ejemplo, en su nacimiento vemos que tanto sus padres como Él en ese entonces estaban cumpliendo muchas de las cosas de la ley del Señor. Fíjese que dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, bueno, le pusieron por nombre Jesús. Obviamente, cada niño era circuncidado al 8º día. La piel, la carne que se cortaba ya estaba un poquito sensible y aún no tenía circulación de sangre. Era una operación bastante segura en cuanto a la circuncisión. Los 8 días de nacido es interesante porque en realidad, ¿por qué no los 8? ¿Por qué no los 15? Bueno, hay algo muy importante a través de esto. Dice que, bueno, le pusieron el nombre de Jesús, ya vamos a llegar a eso, pero en el versículo 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Estos días de la purificación hablaba de que cuando 2 papás obviamente tenían un bebé, la madre permanecía como impura durante 7 días. Le llama la traducción impura a esos 7 días en los que ella estaba después de haber nacido su hijo. Y lo que tenían que hacer, o sea, en realidad no tenía que, por ejemplo, ir al templo ni ninguna de esas cosas. Entonces pasa que después de los 7 días, al 8º, ella puede ir junto a su esposo José y su hijo al templo para presentar a Jesús al Señor. Ellas estaban cumpliendo conforme a la ley de Moisés, conforme a la ley ceremonial, como le llamamos, porque no era algo
no era algo moral, hermano. O sea, ella no permanecía impura frente a las personas. Era algo ceremonial, de haber un orden, de demostrar que estaba pasando por un momento en el cual ya su hijo había nacido antes de la circuncisión. Porque esta llamada circuncisión ejemplifica muchas cosas, hermano. Ejemplifica primero la identificación de este niño con la nación de Israel. Porque cuando Dios cambió el nombre de Abraham y formó la nación de Israel, lo circuncidó. También habla de una seguridad, hermano, en cuanto a la salud física del niño. Porque esto le ayuda a muchas cosas. De hecho, entre relación también en el acto físico, ayuda demasiado a cuidarse de ciertas enfermedades en cuanto a la relación matrimonial. Y también muestra en la circuncisión que hay una necesidad profunda de salvación. Porque esta llamada circuncisión solamente estaba hablando de que ellos necesitaban una circuncisión del corazón. Así los profetas decían, circuncidados en vuestro corazón. Porque los judíos eran buenos para mostrar las cosas en las cuales ellos cumplían la ley de Moisés. En las que ellos decían, yo soy santo, somos una nación santa. Y miraban en menos a las personas que eran fuera de la nación. Pero aquí vemos que la circuncisión solamente era algo externo, una demostración externa de algo interno que ellos necesitaban. Ellos necesitaban que sus corazones fueran cambiados. Ellos necesitaban que su vida fuese transformada. Muchas veces nosotros podemos caer en el error, hermano, de mencionar cosas que a veces ni siquiera nosotros hemos hecho para hablar de nuestra salvación. Porque sinceramente Jesús no tuvo que decir sí o no para que le fuesen a circuncidar. Juan el Bautista tampoco, ni ninguno de los niños que fue bautizado al 8º día tuvo esa forma de decidir. Porque a los 8 días un niño ni puede hablar. Sin embargo, muchas veces nosotros hacemos algo parecido. Mencionamos, pero yo nací en una familia cristiana, yo iba a la iglesia desde pequeño, yo fui bautizado cuando era pequeño, yo siempre me acuerdo, hablo del Señor, yo siempre me acuerdo de Él, yo siempre estoy pensando en Dios, yo siempre doy gracias a Dios, y mencionamos cosas en realidad que nosotros pensamos que son para nuestra salvación. Cuando lo que debemos hacer verdaderamente es buscar el camino que Dios ha establecido para salvación. En vez de buscar esas cosas que nosotros pensamos que nos dan salvación o que nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados, debemos buscar el camino de Dios. Porque nuestro pecado no es contra nosotros, primeramente es contra Dios. Dios dice que nuestros pecados hacia Él ponen una enemistad, una división entre nuestra relación con Dios. Y es importante ver que necesitamos reconciliarnos con Dios. Pero eso es algo que nosotros no podríamos haber hecho. Dios dice que Él para reconciliar al mundo consigo mismo, tuvo que enviar a su Hijo. Y es por eso que acá dice el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel, un mensajero del Señor antes que fuese concebido. Y aquí hay algo muy importante porque el nombre Jesús significa Jehová es salvación. Solamente en Jesús usted y yo podemos tener salvación. Solo en Jesús está la forma verdadera, el verdadero camino de salvación. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad, nosotros necesitamos que alguien nos una a nosotros con el Padre, y eso es Jesús únicamente. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a volver a hacer el ejemplo que hice hace como 2 semanas, pero ahora van a entender por qué, hermano. Mirquito, ¿me puedes ayudar? Y voy a necesitar solo un pecador. Ricardo, ven. No es pecador, hermano, pero el ejemplo va a ser el pecador. Entonces vamos a hacer que este púlpito, a ver si te puedes acercar por aquí, Mirquito. Ahí, aquí. Y aquí, Ricardito. Por favor, aquí. Entonces, vamos a hacer que este púlpito que vemos acá, hermano, son los pecados que hay de Ricardo. Entonces, todo este camino hacia allá, hacia Dios, aquí, Mirquito, están poniendo una división entre ellos dos. Y él necesita que alguien llegue como Jesús acá y como que haga esta unión. Pero ¿sabe qué pasa cuando nosotros intentamos con nuestras acciones,
con lo que decimos pensar de Dios o con lo que intentamos hacer para Dios, estamos tratando de que, Ricardo, préstame tu manito, es como tratando de acercarse a Él, tratando de llegar hasta allá, cuando en realidad todo este pecado está aquí. Y por más buenas obras como que Él pudiese hacer, no va a poder llegar ante Dios, porque esto sigue estando acá. Porque este pecado sigue estando ahí. Y el pecado sigue manchando sus buenas obras. Isaías 64:6, hermano, dice que sus obras son como trapo de inmundicia para llegar a Dios. Porque obviamente nuestro vaso sucio no puede estar limpio solamente porque le ponemos agua purificada. Va a seguir sucio. En cambio, ¿qué necesita acá nuestro pecador Ricardo? Es que el púlpito, este pecado, sea movido y quitado y que una persona como Jesucristo una a Dios con el hombre. Solamente Jesucristo podía unir a un pecador con Dios, perdonando su pecado. Hermanos, sus buenas acciones no le llevarán al cielo. Sus buenas obras no le llevarán al cielo, porque ese no es el camino que Dios estableció. Bueno, gracias Mirquito, ahora sí pueden pasar nomás. Gracias. Imagínese, hermano, que usted para el 18 hace una junta con toda su familia. Y usted invita a toda su familia a su casa. Y usted, bueno, quizás toda su familia no sabe que dónde vive usted. Quizás toda su familia no conoce, no recuerda muy bien el camino. Entonces lo que hace usted, dibuja un mapa o manda la dirección por Google Maps, ya porque eso es como más moderno, ya eso está más actual. Entonces usted manda la dirección por Google Maps. Imagínese ahora que usted estableció un camino para que ellos llegasen. Imagínese si su familiar dice, bueno, en realidad vamos a poner, usted me dio, a ver, hermano Eric, usted me dio, bueno, no creo que le digan hermano Eric, quizás Eric me diste una dirección, pero ¿sabes qué? Yo voy a tomar otro camino para llegar a tu casa. Entonces, imaginando que está por allá la familia y Eric vive por acá, se van hacia el otro lado, hacia el sur de Santiago. No va a llegar a la casa de Eric. O se van allá hacia como el oriente de Santiago, hacia el sector alto. No, hermano, tampoco va a llegar. Porque Dios, que su casa, donde Él va a reconciliarnos, Él ha puesto un camino para que nosotros lleguemos. Y no es que todos los caminos lleguen a Dios, es un camino el que llega a Dios. Y eso debemos tenerlo claro, hermano. Porque Dios ha establecido el camino para que nos reconciliemos con Él. Él ha dado el camino, que es Jesucristo. Es como esa persona que cree que todo lo que Él haga va a resultar bien cuando en realidad no es así. O esto mismo con la dirección. Obviamente Dios nos ha dado la dirección para llegar a sus pies. Por eso Él envió a su Hijo. Y el nombre de su Hijo es Jehová es salvación. Fíjese, bueno, que nos menciona el cumplimiento de la promesa del ángel, nos menciona cómo estas cosas están llevándose a cabo, y ahora empieza a mencionar las palabras del Señor repetidas veces. El versículo 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación, ya sabemos lo que es, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lo primero que vemos es que estos padres piadosos no pensaron no sobrepensar en las cosas. Perdón. Ellos no dijeron, bueno, en realidad sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ya lo creemos, lo vemos, estamos siendo testigos de Él, pero ¿para qué iremos a circuncidarle? ¿O para qué iremos a presentarle al templo? ¿Qué valor tiene? Él puede hacerlo todo, Él no necesita esas cosas. Él cuando crezca quizás va a hacer milagros, va a morir en la cruz, ya se nos prometió eso. En realidad ellos están cumpliendo su labor primeramente como padres. Están llevando a Jesús a presentarle al Señor. Porque no solamente ellos decían y sabían que necesitaban de un Salvador, sino que tenía este Salvador que hacer todas las cosas en orden. Como decimos, hermano, Jesús es el objeto, o como ya vimos, el objeto de nuestra fe. Eso lo vimos en el versículo 21. Él es la única persona en la que nosotros debemos poner nuestra fe para llegar al cielo. Pero ¿sabes lo que estamos viendo ahora? Es que Jesús ya primero es el objeto de nuestra fe, pero ahora viene a ser el ejemplo de nuestra fe. La Biblia dice que Jesús vivió de forma en la que nosotros podemos seguir sus pisadas, que debemos andar como Él anduvo. Y Él anduvo primeramente conforme a la ley de Moisés, presentándose al Señor desde pequeño. Los padres presentando a Cristo ante Dios. De que los padres estaban guiándole en todo. Fíjese el versículo 23, dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Obviamente Jesús vino para cumplir la ley del Señor. Nosotros estamos, hermanos, para cumplir la palabra de Dios.
porque Jesús es nuestro Señor. Después se le atribuye a Jesús el mismo título que se le estaba atribuyendo a Dios acá, le estaba atribuyendo el título de Señor. Y se nos menciona acá que, bueno, obviamente esta es una ley clara, dice, todo varón que abriere la matriz, o en otras palabras, el primogénito, el primero en nacer, será llamado santo, apartado, consagrado al Señor. Jesucristo vino para ser consagrado al Señor, porque se sabía de antemano lo que iba a decir. Y lo último dice, 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Un par de tórtolas o 2 palominos. Bueno, en realidad eso no es lo que dice toda la ley, hermano. La Biblia dice que ellos debían llevar un cordero. Pero como ellos no tenían dinero, llevaron una par de tórtolas o 2 palominos. Lo que sucede acá con esta ejemplificación de tanto la palabra Señor es que nos está mostrando que Jesús vino sujeto a la voluntad del Padre, a la voluntad del Señor. Cuando Él estaba orando en Getsemaní, cuando estaba orando antes de ir a la crucifixión, Él dijo, pase de mí esta copa, y no sea, orando al Señor dijo, pase de mí esta copa, esta ira, no sea como yo quiera, sino como tú. La verdad, hermano, es que nuestra voluntad debe estar tan arraigada a Jesucristo, nuestra comunión debe estar tan cercana con Él, nuestra lectura bíblica debe estar tan viva con Él, que nosotros podemos llegar a hablar así como Jesús, en que nosotros veamos que debemos ser santos, consagrados al Señor, para hacer lo que la ley del Señor nos dice, para presentarnos al Señor, para guiar nuestra familia ante Dios. Porque Jesucristo no es solamente el principio de nuestra fe, sino que como dice en Hebreos 12, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el quien parte y termina obrando en todo el camino. No es solamente que nosotros necesitamos a Jesús para ser salvos, le necesitamos cada día de nuestra vida, cada día, cada hora, cada minuto, hermano. Usted necesita de Jesús, aprender sus pisadas para caminar como Él anduvo, para andar como Él se movió en esta tierra. Y hermano, muchas de las cosas que vemos acá es que Jesús vino y obviamente hizo todas las cosas necesarias para que el testimonio de Él fuese irreprensible ante los ojos de los judíos. Porque Él vino primeramente a los judíos y luego al resto del mundo. Tenía que salvar y sanar esa relación con el pueblo de Israel. Vemos que incluso nació en un lugar muy humilde, hermano. El versículo 24 dice que un par de tórtolas o 2 palominos fue lo que llevaron. Ni siquiera pudieron llevar un cordero porque no tenían para hacerlo. Pero ¿sabes lo interesante, hermano? Es que si un rey quería anunciar algo grande, tocaba trompetas, hacía muchas cosas para anunciarnos el nacimiento de un hijo, la presentación de un hijo, todo lo que tenía que ver con eso. Pero aquí vemos a un rey siendo humilde, viniendo Jesucristo acá humildemente. Hermano, ¿cómo es nuestra vida delante del Señor? ¿Cómo está nuestro caminar con Jesús? ¿Podemos decir que Jesús es nuestra salvación y que también es nuestro Señor? O que solo confiamos en su salvación y no su señorío. ¿Cómo está nuestra vida en nuestro caminar? Hermano, es para analizar nuestra vida. Si estamos buscando cumplir cada uno de nuestros días la ley de Dios, su palabra, lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Fíjese acá estos padres como José y María, siendo testigos del nacimiento de este niño, siendo testigos de la circuncisión de este niño. Y luego, la próxima semana vamos a ver el cántico de un hombre, que en realidad es Simeón, que llega y empieza a hablar acerca de Jesús, hablando profecías acerca de Él. La verdad, ellos estaban siendo testigos de algo muy grande. Y más adelante la gente testificaría diciendo también de José y María. Pero ¿sabe qué, hermano? Acá vemos dos cosas muy claras. Vemos a Jesús siendo la salvación a través de su nombre, de su circuncisión y todo lo que eso implica. Y luego vemos que Él también se sujetó a la voluntad del Señor. Pero ¿quién es el mismo? Para nuestra vida, hermano, nosotros necesitamos a Jesús el Salvador, pero también necesitamos a Jesús el Señor. Son dos cosas que no podemos separar. Son dos caras de la misma moneda. Nuestra vida debe ser examinada, hermano, de tal manera que digamos si Jesús está siendo verdaderamente nuestro Señor. Porque si Él no es el Señor de nuestra vida, muy probablemente no sea el Salvador tampoco de nuestra vida. Porque alguien que ha sido salvado por el Señor Jesucristo va a vivir bajo su señorío, va a vivir bajo las palabras que Él nos ha dicho. Vamos a obedecer a su voz, vamos a querer escuchar su voz, vamos a tener un nuevo afecto por Él, vamos a tener nuevos anhelos y deseos espirituales. La verdad, hermano, nuestra vida cambia completamente cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo. Nuestra mentalidad cambia completamente. Y si usted sigue pensando, hermano, igual cuando era
Si usted dice, bueno, yo era salvo en este tiempo, ya no fui salvo en este entonces. Hermano, si usted recuerda, cuando usted no era salvo y tiene ahora los mismos deseos, los mismos afectos, los mismos pecados, las mismas cosas, ni tiene lucha con el pecado, la verdad, hermano, pregúntese primero si Jesús ha sido su Salvador. Porque intentar que Jesús sea Señor sin su Salvador será solamente una frustración. Usted verá que no puede cumplir la ley de Dios por medio de sus fuerzas. Verá que necesita de Él, de su poder, para poder vencer el pecado. Hermano, nosotros debemos analizar nuestra vida, reflexionar qué es lo que estamos haciendo con la salvación que tenemos de Dios. Hermano, si usted es salvo, si usted dice, yo he puesto mi fe en Jesús, yo me he arrepentido de mi pecado, yo he confiado en Él como mi único Señor y Salvador, hermano, pregúntese si Dios está siendo, en este mismo segundo, el Señor de su vida. Si al volver a su casa, usted vivirá siendo Jesús el Señor de su vida. O si mañana, o si esta fiesta patria, si usted se va a comportar como si Jesús fuera el Señor de su vida. En cada momento, hermano, nosotros debemos recordar que Jesús es todo y que nosotros estamos completos en Él. Solamente si Él se comporta así como nuestro Salvador y nuestro Señor. Hermanos, reflexionemos en nuestros corazones si nosotros estamos sirviendo al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Vamos a orar, hermano. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias en esta hora por este tiempo, por todo lo que tú nos has dado. En realidad quiero agradecerte porque este mensaje, Señor, nos hace a nosotros analizar nuestro corazón, hace a nosotros analizar nuestra vida y cada segundo de ella, Señor. Te pido por cada hermano que está acá, porque estamos viendo a través de tu presentación en el templo, la presentación de tu Hijo en el templo, la presentación tuya, Jesucristo, que en realidad tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Tú hiciste todo cumpliendo la voluntad de tu Padre, así como nosotros también debemos cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Señor, te agradezco enormemente por este día, porque tú, Señor, nos has dado una nueva oportunidad para venir acá a la iglesia y escuchar de tu palabra. Tú nos has dado una nueva oportunidad para venir y ser edificados a través de la predicación de tu palabra. Señor, te agradezco enormemente por este tiempo y te agradezco enormemente por la vida de cada uno de los hermanos que está acá. Señor, te pido que podamos honrarte cada día de nuestra vida, Señor, como alguien que tiene a Jesús como su Señor. Señor, que tú seas quien gobierne nuestras vidas, que tú seas quien gobierne cada palabra que tenemos, cada pensamiento que tenemos, cada cosa que hacemos, Señor, sea gobernada por ti. Y te pido por mí, Señor, te pido por cada hermano de verdad, que podamos estar honrándote a ti, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y te pido por este día, un día especial, para que podamos disfrutar un buen tiempo afuera, también, Señor, en comunión unos con otros. Señor, te pido por cada uno de nosotros, por la lucha que estamos enfrentando. Te agradezco por este día, para que esta palabra sea de un refrigerio espiritual, de ánimo espiritual, Señor, de edificación para cada uno de los hermanos presentes. Te pido por este tiempo, en tu nombre. Amén.